no se esperaba este cambio tan brutal que pusieran en jaque mate al sistema político, al modelo económico nacional maestro Pablo. Y a nivel internacional. Es decir, no lo esperábamos, y también la forma de relacionarse entre las personas. Vino a modificar las relaciones interpersonales, que es uno de los objetos fundamentales de estudio, obviamente, de la sociología, en donde se ven trastocados el sistema de roles, de estatus, de autoridad, de cooperación, de relaciones horizontales y verticales en la sociedad. Esto vino a modificarse. Entonces, y como sea este alejamiento social que ha sido obligatorio a nivel internacional, no solamente entre las personas, sino que incluso entre los países, en lo social vino a cambiar drásticamente, y obviamente lo económico, pero lo económico no es el objeto de estudio en este momento. Entonces, bueno, ahí estamos escuchando en un audio, ¿no? Esos son los cambios. La gente no va al mercado, el mercado va a la casa. Ese es uno de los ejemplos de la cotidianidad, ¿verdad? Si nosotros salimos a comprar, pues la persona va a estar con mascarilla, y los que salen a comprar van a estar con mascarilla. Es decir, este distanciamiento social. Esas relaciones interpersonales van a tener un efecto en los ritos de pasaje. Los ritos de pasaje, como sociológicamente y también desde el punto de vista psicológico, no lo conocemos. Y el rito de pasaje que ha sido más fuerte precisamente en nuestras culturas latinas ha sido el momento que la persona adquiere el COVID y es ingresada a un hospital. Entonces, el hospital se convierte en una fortaleza, es inexpugnable. El servicio médico y paramédico no permiten el ingreso por razones obvias de familiares y amigos. Y el problema se da cuando esta persona pues está en el rito de pasaje de la vida a la muerte. Es decir, que estamos acostumbrados a que los familiares estemos cerca de nuestros pacientes. Y ese ha sido un problema de tipo, un golpe emocional para las familias y para la sociedad. Y estas han sido, bueno, las relaciones interpersonales han sido cambiadas, los ritos de pasaje también. Ahora, ¿qué es lo que lo reemplaza? Bueno, son las relaciones interpersonales virtuales, digitales. ¿Hay un distanciamiento social? Sí, pero hay un acercamiento de tipo virtual. Tengo la impresión que la sociedad no ha estado tan unida hoy con el alejamiento social e internacional, que es a través de la web. Es decir, hemos estado cercanos de los problemas que nosotros pasan. Entonces, estas relaciones han sido modificadas, relaciones interpersonales virtuales. Así vemos, por ejemplo, los últimos mensajes de esa persona que va a pasar de la vida a la muerte es a través de las redes sociales, en donde a través de los dispositivos electrónicos las personas se despiden del paciente, y el paciente viceversa, y ese viene a reemplazar ese vacío. Entonces aquí la situación se convierte un tanto interesante, porque estamos viviendo en anormalidad, pero conforme está pasando el tiempo nos damos cuenta que estamos entrando a una nueva normalidad. Lo que para nosotros era extraño, hoy lo estamos viendo pues de una forma que ya es parte integrante de nuestros usos, costumbres y tradiciones cotidianas. En las relaciones interpersonales hay un miedo que es compartido, un temor que es compartido, una incertidumbre que es compartido. Es decir, tanto una persona tiene miedo de la otra como la otra de ella. Es decir, entonces lo ven como un posible portador de la enfermedad. Entonces, y por eso es que es mejor la comunicación electrónica entre familiares, etcétera, etcétera. Y estas relaciones interpersonales de tipo electrónico van a entrar de un solo golpe a la sociedad, y van a entrar de un solo golpe a la economía. Cuando digo de un solo golpe, quiere decir que la mayor parte, no es que no haya habido
teletrabajo, no es que no haya habido comercio internacional virtual, no es que no haya habido delivery virtual, claro que sí lo había. El asunto es que la sociedad entró de un solo golpe, es decir, sin ningún entrenamiento ni nada. Entonces, la cuestión aquí desde el punto de vista sociológico es, bueno, las relaciones interpersonales se perdieron, pues sí, pero fueron reemplazadas por las relaciones interpersonales virtuales. Entonces, estábamos más alejados, estábamos más cercanos, alejados antes o ahora. Tengo la impresión que hoy estamos más cercanos, es decir, estamos más cercanos, tenemos conocimiento incluso más rápido de lo que está aconteciendo, no solamente a nivel nacional y a nivel internacional. Y las relaciones de tipo familiar, de tipo laboral, pues obviamente se han reemplazado y son nuevas formas de socialización. Bueno, aquí me quedo. Adelante. Bueno, escuchamos, perdón que un compañero estaba pidiendo acceso porque el link le da error, entonces le estoy actualizando el link. Bueno, hemos escuchado, perdón, al doctor Peñate. Básicamente él lo que nos plantea es los cambios prácticos, ¿verdad?, de la vida cotidiana, ¿verdad? El mercado va a la casa, ya no nos podemos despedir de nuestros familiares, ¿verdad? En el paso de la vida a la muerte, etcétera. Y hace énfasis en en el cambio de las relaciones interpersonales, ¿verdad? El miedo generalizado en el que hemos caído y que está siendo generado desde las más altas esferas de toma de decisiones. Bueno, entonces hoy pasamos a escuchar al maestro Pineda, igualmente de amplias generales conocidas por todos nosotros y nosotras. Así es que sin más preámbulos, maestro Pineda tiene la palabra. Si me ven así de lado, no es por mala educación, es que estoy anotando para efectos del... Estás evadiendo el virus. Estás evadiendo el virus. Está bueno. Bueno, en primer lugar, un gusto verlos, aunque sea de forma virtual. Sé que no es lo mismo, pues, o sea, ese camino, quizás este es un punto de entrada, ¿no?, de la sociología, ¿no? Ese camino que nos están mostrando como un camino inevitable de recurrir preferentemente a la relación virtual, creo que es un camino que debemos discutir muy bien como sociólogos, ¿no? Es evidente que las relaciones virtuales, aunque pueden acercarnos en un momento de crisis como este, es evidente que esas relaciones virtuales no impactan en aquellos aspectos que nosotros como sociólogos conocemos, y que es uno de ellos, pues, la formación de la conciencia social, la solidaridad, etcétera. Sin embargo, digamos que eso es lo que hemos tenido a la mano, ¿no? Ahora, en esta crisis, en esta enorme e inédita crisis que hemos tenido, que incluso va a impactar en términos económicos mucho más que la crisis de 2008 y la crisis de 1929, quizá lo relevante de la sociología es que en esta pandemia no ha sido la forma de la presencia. Es decir, lo relevante en esta crisis no es cómo la sociología se ha presentado, sino cómo la sociología ha estado ausente. Y al decir esto me refiero no necesariamente a que como sociólogos o sociólogas deliberadamente estemos ausentes, sino que definitivamente la inmensa mayoría de países ha manejado esta crisis del coronavirus, la ha manejado como una crisis sanitaria, como un problema estrictamente biomédico. Y lo que nosotros podemos decir desde la sociología es que una pandemia, esta y todas las pandemias previas, no son problemas biomédicos o no son problemas sanitarios en sí mismos.
sino que son problemas de carácter social, de carácter global. En ese sentido, no se puede recurrir a soluciones estrictamente biomédicas. Entonces, ahí es donde está la ausencia o ha estado la ausencia de la sociología. No hemos formado parte de los equipos de expertos para determinar no solo la forma en cómo se está manejando la crisis, sino que cuáles son las posibles soluciones dentro de la crisis sanitaria y fuera de ello. Entonces, hemos estado fuera cuando algunos estudiosos hablan de consultar expertos, todos los médicos, nunca consideran dentro de esos expertos ni a los sociólogos, antropólogos, historiadores, etc. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos llamar en este momento la epistemología del virus. Virus que nos está enseñando como un referente epistemológico, nos está enseñando que en realidad no vivimos en la sociedad del conocimiento, vivimos en la sociedad de la ignorancia, y que esa sociedad de la ignorancia lo es aún más cuando no se quiere ver los problemas desde una perspectiva más holística o desde una perspectiva global. La retórica de este virus, si la podemos llamar de alguna forma, ha sido la retórica de la exclusión social. Una retórica de exclusión social en la que, de nuevo, los sociólogos y las sociólogas hemos estado ausentes. He estado revisando en los distintos países las reacciones de la comunidad de sociólogos en torno a esa retórica del virus sobre, o que usa preferentemente la exclusión social, y encuentro muy pocas referencias o una posición crítica de la comunidad sociológica. Dentro de esa exclusión social, como retórica del virus, voy a retomar acá un par de ideas dadas por Oscar. Está solo el hecho de que esa exclusión social tiene que ver con una enorme cantidad de trabajadores que van a ser despedidos o cesados debido a que no tienen la capacidad para lo que se conoce como el teletrabajo, sino que también, y esta es la parte más patética, esa exclusión social está cobrando víctimas también dentro de la juventud, y particularmente de la juventud de los sectores más pobres. Parece ser que a nadie le preocupa el hecho de que recurrir, por ejemplo, a la educación en línea deja a miles de estudiantes sin el derecho a la educación. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, parece ser que como sociólogos hemos caído en la trampa de reducir la realidad a un número, y al reducir la realidad a un número perdemos precisamente toda la perspectiva, no solo histórica de la sociología, sino que la perspectiva eminentemente social y comprometida de esa sociología. Entonces, las víctimas, las eternas víctimas de todas las tragedias que ocurren en los países, siempre son los sectores más vulnerables. Ahora los sectores más vulnerables no están siendo víctimas por el hecho de haber salido contagiados o por el hecho de haber perdido su empleo, sino que debemos contar dentro de las nuevas víctimas a los jóvenes a los que se les está negando el derecho a la educación. Si uno lo maneja en términos de números, dice, bueno, mire, qué sé yo, el 11% o el 18% de los estudiantes desertaron. 18% no dice nada, 18% es un dato impersonal, pero cuando traducimos ese 18% a miles de estudiantes, y cuando nos damos cuenta que esos miles de estudiantes pertenecen casi que exclusivamente a los sectores más pobres, inicia o debería iniciar una protesta o una posición crítica de parte de la comunidad sociológica. Evidentemente, un estudiante que pierde una materia, un ciclo en la Universidad de El Salvador o en una universidad pública, pierde todo el año. Entonces, no solo están pagando los sectores pobres, no solo están pagando con el hecho de perder sus trabajos o estar en cuarentena en lugares que no son propios para ellos. Bueno, de paso, la cuarentena es la única
forma de inmunidad que conocemos y es la única forma de resolver por el momento la problemática del virus. Sin embargo, aquí vemos las cuestiones de clase o los referentes de clase, ¿no? No es lo mismo estar en cuarentena en una mansión que estar en cuarentena en un mesón o en una casa pequeña. En todo caso, como digo, esta retórica del virus es la retórica de la exclusión social. Y aquí está otro punto que debemos discutir como comunidad de sociólogos. Esa retórica de la exclusión social del virus, esa epistemología del virus, también debe llevarnos a discutir o debería llevarnos a discutir qué significa para nosotros lo que se está dando en llamar la nueva normalidad. Un punto de partida podría ser afirmar que esa nueva normalidad de la que se está hablando, en realidad es la vieja normalidad, solo que justificada en términos biomédicos en este caso. Esa nueva normalidad es la vieja normalidad que ha sido vestida con un nuevo ropaje por parte de lo que se conoce, bueno, Boaventura de Sousa lo llama el capitalismo digital o el capitalismo en línea. Entonces, esa nueva normalidad es lo que debemos discutir. Ciertamente hay cambios importantes en el tipo de relaciones sociales, tal como lo mencionaba Oscar, las formas, los hábitos, digamos, algún tipo de tradiciones o de comportamientos cotidianos desde la perspectiva cultural están siendo modificados, al menos dentro de esta coyuntura de la pandemia, al menos dentro de esta coyuntura de los contagios masivos. Ahora, ese tipo de cambios, si nosotros vemos al margen de la inclusión social, son cambios pequeños por el momento. Me quedo acá porque me está haciendo señales ya con la pistola, Luis, para acortar el tiempo. Seguimos en el debate. Bueno, Dale. solo que hoy es digital la pistola, pues. Jonathan, saludos. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas Hola, los que se han hola, buen incorporado día, bendiciones. posteriormente. Bueno, hemos escuchado al maestro Pineda, nos plantea por lo menos 2, 3 elementos, diría yo, que llaman mucho la atención. Primero, cuando plantea la epistemología del virus, ¿verdad? Que hay que darle taller a eso, solo esa base merece una conferencia de este tamaño y más, pues, ¿verdad? Segundo, la retórica de la exclusión, parece a mí que es un segundo elemento de análisis importante. Y al respecto hace varios ejemplos que justifican su tesis, ¿verdad? De la retórica de la exclusión, como es el hecho de pasar cuarentena en una mansión, ¿verdad? O en una casa, como por ejemplo de la familia del enfermero en Santiago Nanualco, donde vivían 15 personas y de las cuales murieron 5, porque el sistema fue incapaz de poderle proveer salud y medidas de bioseguridad a la persona que trabajaba en el sistema de salud. Y esta persona infectó al resto de la familia, y cuando el sistema le responde, solo le dan 3 pruebas del virus para los 10 que habían quedado vivos. Y el otro elemento que creo yo que es importante resaltar es la nueva normalidad vestida bajo el viejo ropaje, ¿verdad? O lo que, como muy bien hace alusión a De Sousa cuando hablamos del capitalismo digital, ¿verdad? Que creo yo en el fondo que es lo que está en discusión, ¿sí? Una nueva forma de hacer negocio, una nueva forma de producción social. Bueno, entraría a mi intervención. Espero poder compartir mis elementos de juicio. Ya saben que yo soy medio escolástico
quiero saludar a Ernesto García. Teníamos mucho tiempo de no ver. Ernesto García, sociólogo, que está haciendo su labor allí en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Que qué bueno que se incorpora. Bueno, escuchamos, Ernesto. Bueno, miren, yo generalmente, o casi siempre, mi análisis está vinculado a la toma de decisiones, a la No formulación. oigo muy bien. Decía que normalmente mis análisis están vinculados a la toma de decisiones, a la creación de políticas públicas. Porque si bien es cierto todo lo que han apuntado los compañeros es correcto en la perspectiva de un análisis holístico, también es cierto, desde mi opinión, que no existe una correcta toma y construcción de políticas públicas que eduquen a las mayorías o a los pueblos en general para empezar la. Eso también es parte de la retórica de la inclusión, o lo que el maestro Pineda señalaba en la sociedad de la ignorancia, ¿verdad? Es que un grupo, desde mi perspectiva, se ha alzado con el supuesto conocimiento de la verdad absoluta y al resto nos considera totalmente ignorantes. En ese marco de cosas yo voy a plantear, no sé si leen la presentación, el foro, en ese marco de cosas, pues, primero miren el factor que juegan las redes sociales y los medios de comunicación social. Ajá. ¿Qué tenemos nosotros en las redes sociales? Cualquier cantidad de cadenas, ¿verdad? Cualquier cantidad de sugerencias de medicamentos milagrosos, ¿verdad? Y cualquier cantidad de dirigentes políticos o gremiales señalando X, Y, Z cosa en beneficio o en contra de lo que se está haciendo. Estamos entonces frente a un teatro del caos, ¿verdad? En mi opinión. La sociedad salvadoreña, regional y mundial en este momento está en un caos. ¿Por qué? Porque ha perdido la certeza de lo existente. Vivimos en un ciclo de inseguridad. El famoso ciclo de vida, nacer, crecer, desarrollar, morir, hoy en día es, para decirlo de manera metafórica, ¿verdad? Inexistente. Todos tenemos la percepción de que el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de estudio, nos va a contaminar. Todo, absolutamente todo. Y entonces por eso toda esa cultura de terror, ¿verdad?, en la que vivimos. Pero, ¿quiénes están transmitiendo esa cultura de terror? En mi opinión, los tomadores de decisiones. Hasta hoy, una campaña de carácter educacional para enfrentar la pandemia de manera objetiva, en mi opinión, no existe. El segundo elemento de todos estos cambios, que es un mal viejo en las sociedades, es el problema de la corrupción. La corrupción está presente en todos los lados. Es mucho más patente las prácticas corruptas en aquellas sociedades donde la ciudadanía ejerce poco control sobre sus gobiernos, sobre sus instituciones. Y ejemplos van y vienen, ¿verdad? Creo que todos escuchamos o leímos
la historia del rey que se fue con sus 20 concubinas a un hotel en los Pirineos suizos para evitar ser contagiado por la pandemia. Hasta ministros que le alquilan a sus parientes casas para habitar personal de salud que nunca las utilizan para eso. Entonces, en mi opinión, estamos ante una sensación masiva de inseguridad que rompe de manera abrupta la cotidianeidad a la cual estábamos acostumbrados. Las estrictas cuarentenas, ¿verdad?, en donde la discrecionalidad y los privilegios están a la orden del día, etcétera, ¿verdad? Y como suele pasar, vea, siempre los más pobres de los más pobres siguen son los más golpeados. En cualquier crisis, no solo en esta primera pandemia que quizás como generación vivimos de manera, o en la escala en la que estamos viviendo, porque les recuerdo que en el pasado estuvo el VIH, el SARS-CoV, ¿verdad? Sus alcances fueron muy limitados, ¿verdad? Mi generación vivió la crisis o la epidemia del sarampión, ¿verdad? Los que tienen mis años se recuerdan el sarampión, la viruela, las paperas, ¿verdad? ¿Ah? Etcétera. Vivimos el cólera, ¿verdad? Más recientemente el chic y todas esas cosas. Bueno, entonces quiere decir, tal como dice Ulrich Beck, la sociedad del riesgo, en la que generalmente hemos vivido y ante la cual siempre ha habido una capacidad de adaptabilidad, o sea, en la capacidad de resiliencia del ser humano, hoy simplemente ha fallado, ¿verdad? No tenemos certeza de esa provisión de qué va a pasar mañana. Iniciábamos esta conversación diciendo, bueno, el problema no es que no nos enfermemos, el problema es que cuando pase haya capacidad de respuesta en el sistema hospitalario. Es decir, cuando yo hacía referencia, bueno, creo que ya nos salvamos de la primera ola de la pandemia. Ojalá que en la segunda ola nuestros sistemas de salud estén mejor preparados. Y el otro elemento en concreto con el enfoque sociológico es sobre las grandes instituciones sociales. Como sociólogos y sociólogas, todos conocemos pues la familia, la educación, la religión y la política como grandes instituciones sociales. Y bueno, cuando uno ve la aldea global, ¿verdad? O cuando la aldea global vuelva a la normalidad, difícilmente vamos a volver a la normalidad conocida. Mis dos antecesores ya lo han planteado. Y particularmente con estas instituciones. El teletrabajo, en mi opinión, no solo va a afectar las relaciones de producción, liberando costos, incrementando las ganancias a los propietarios de los medios de producción, porque hoy el teletrabajo implica que el trabajador asume sus costos de operación, energía, internet. Algunas empresas están pagando estos servicios, pero en el caso de los que ejercemos la docencia universitaria, sobre todo los horas clases, sabemos que nos toca poner todo. Y así sucesivamente en otras actividades. Lo otro en torno a la institución familia, ¿cuántas familias van a quebrar? No solo en el orden económico, sino en el orden de composición familiar. En este momento, en mi opinión, no existen indicadores suficientes que puedan señalar, miren, estamos en tal cosa. Por ejemplo, la Procuraduría General ha dicho, mire, solo un 5% se ha incrementado la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia. Me parece que es un indicador muy bajo. Empíricamente yo lo considero que es demasiado bajo. Si lo comparo con la cantidad de noticias
que salen a diario, ¿verdad? A diario en relación a maltrato de las mujeres y todas esas cosas más. Las violaciones que hay contra jóvenes, niñas y niños, ¿verdad? Ayer en Aguilares, sí, una mujer fue violada, ¿ah? Ajá, para citar un ejemplo cercano. Luego, la educación en línea. También ahí está ocurriendo un cambio, ¿ah? En torno a las formas de aprender y de enseñar, ¿ah? Pero también un cambio de los dueños de las grandes compañías tecnológicas, ¿ah? Google, Microsoft, fundamentalmente. Ajá, con Teams, Meets, que estamos haciendo uso de esta herramienta en este momento. Zoom, que vaya, le dan acceso a Meets, pero por ejemplo, si usted no paga, no tiene derecho a grabar su conversación, por ejemplo. Y las escuelas que están utilizando estas plataformas, la gran mayoría están pagando o les han dado precios promocionales. Finalmente, miren, hay algo que a mí me llama la atención, que es en relación a la religión. La pandemia explota 20 días antes más o menos de lo que en la religión judeo-cristiana se conoce como la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Se anula totalmente. ¿Por qué? Porque están prohibidas las concentraciones masivas. Pero en el caso de América Latina, que fue formada bajo los principios de esa religión, cuyas ciudades fueron fundadas bajo esos principios dedicadas a un santo, ¿verdad? Nosotros acabamos de pasar la semana del Salvador del Mundo. Todas esas actividades que forman parte de la herencia cultural de cada uno de nosotros, independientemente de la fe, no es un problema de fe, también se anula. Pero, por ejemplo, no se anula el cine al aire libre. Por ejemplo. O sea, ¿de quién es el negocio del cine al aire libre? Porque no es de gratis. Otra cosa es que uno entre gratuitamente, pero nuestros impuestos están pagando esa función. Entonces, para mí las cuatro grandes instituciones, pues la familia, la educación, la religión y la política están en grave crisis con respecto a las formas tradicionales en que se han venido haciendo, pero también con respecto a la forma en que vamos a abordarlo desde la perspectiva sociológica. El otro elemento que quisiera señalar es sobre la economía. Está sumamente claro que nuestros países ya no pueden seguir enfrentando la pandemia con el cierre de la economía. Muy difícil. La situación empeora todos los días, pero de nuevo nos encontramos con la dualidad, ¿verdad? Mientras para las grandes mayorías los procesos comerciales e industriales y de servicios están vedados, para un selecto club siguen haciendo negocio. Un selecto club se enriquece a costa de la precariedad de la mayoría de las poblaciones. De ahí entonces pues que a manera de reflexión, porque creo que ya me tomé más del tiempo, la famosa mano invisible de Adam Smith, en este contexto no es cierto, ¿verdad? Una vez más se comprueba de que el mercado no corrige, no se autorregula, que necesitamos estados fuertes para poder
construir la solidaridad y el bien común, ¿ya? En ese contexto, cambiar la historia, pues, porque en mi opinión, si la historia hay que cambiarla, pero con un nuevo modelo de desarrollo económico-social, en donde los principios de solidaridad, bien común, justicia, dignidad, formen parte de ese nuevo proceso, porque hasta hoy lo que hemos tenido es la exacerbación de la individualidad, del consumo en exceso, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que hemos tenido. Y además, considero que la pandemia desnuda las tesis de la globalización, la interdependencia en la que los países han caído, pone en situaciones difíciles a todo el mundo. Supuestamente vamos a tener una vacuna en 2 meses. Sí, pero los que ya tienen el dinero, ya pusieron el dinero y ya monopolizaron con miles de millones de dólares el acceso a esa vacuna. De nuevo, los que no tienen dinero, ¿qué dicen los laboratorios internacionales? Que a precio de pandemia, $32. Es decir, que si El Salvador necesita 6 millones de dosis por 30 millones, pues por $30, perdón, pareciera ser que no es mucho, a 180 millones. Con respecto a los 2.000 millones de dólares que están en discusión para contener la pandemia y reactivar la economía nacional. Bueno, yo con esas reflexiones me quedo, compañeros y compañeras. Pasaría entonces la palabra a Oscar Peñate para que en 5 minutos máximo. Bueno, me tocan 10. Vamos a ver. Le he dado seguimiento. Le he dado seguimiento en diferentes redes sociales científicas y algunas bases de datos como Scopus, Realdelic, los escritos que hay sobre pandemia y también sobre las conferencias que se dan sobre la pandemia. Realmente, desde las diferentes disciplinas, es muy poco lo que hay. Es muy poco lo que hay. Yo no digo pobre, ¿verdad? Sino que es muy poco lo que hay porque es algo que llega de un solo golpe y es nuevo. Es decir, desde el punto de vista médico, dicen, y eso lo hace la Organización Mundial de la Salud, ¿qué tal fármaco? Bueno, luego dicen que no, luego dicen que sí, luego que esto, etcétera. O sea, están cambiando y a estas alturas no han encontrado un fármaco ni una vacuna. Entonces, y los cambios desde el punto de vista sociológico que se está viviendo, es decir, estamos ahorita en una constante mutación, es decir, estamos entrando, entre comillas, a una nueva normalidad, es decir, nos guste o no, nosotros estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Por cuestiones de supervivencia, como lo diría Charles Darwin. Ahora, la otra cuestión es que toda esta nueva modalidad, esta nueva normalidad que se está dando, yo hablo de las relaciones personales virtuales, hablo también de los ritos de pasaje, etcétera, etcétera, que han sido modificados y se han dado de un golpe y que forman parte de las costumbres, tradiciones, el estatus, los roles que son fundamentales para el estudio de la sociología, el teletrabajo, el telestudio, etcétera. Es decir, la digitalización de esas relaciones interpersonales, llámese en cualquier rol que se estén dando. No hay que olvidar una cuestión, que el contexto que tiene es el mismo. No es que hay nuevos pobres que van a crear más pobres, es otra cosa. Que no es que haya vulnerables, y vulnerables siempre han habido. Si estamos viviendo en un capitalismo salvaje. Entonces, toda esta situación que se están dando en las relaciones sociales de poder, que es el reflejo del modelo económico que tenemos. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista esta situación, porque entonces
vamos a caer, que es el fin del capitalismo, como antes se dijo que era el fin de la historia, y que entramos en la humanización del capitalismo, etcétera. Es decir, yo creo que en la pandemia, esta nueva normalidad, es cuando el capitalismo incluso ha sido más fuerte. Es decir, se ha explotado más y se sigue explotando más al trabajador. Incluso si eran salarios bajos, resulta que en estos momentos son más bajos, porque tiene que ponerle todos los recursos a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está produciendo? Que al empresario le están bajando los costos. Claro, estamos dentro de una pandemia. La situación es conflictiva y compleja. Y por los 10 minutos que tengo a disposición, pues yo no puedo profundizar. Entonces, todo lo que se va, los comportamientos de la sociedad, es decir, es un comportamiento incluso, bueno, hasta errático se puede decir. Es decir, cuando viene la pandemia, la población lo que hace es ir a los supermercados y comprar productos ultraprocesados, por ejemplo, congelados, enlatados, secos, etcétera. Pero por otro lado, también se privilegia el consumo de frutas y verduras, pero su mínima expresión. Es decir, pero en la medida pasa y se da la información, nos damos cuenta que un cuerpo sano pues se da de acuerdo a los alimentos que va a ingerir. Entonces, en este momento lo que se está dando es que se está privilegiando las agriculturas nacionales y que ese es como un tronar de dedos, tanto al individuo a nivel micro como a nivel societal, a nivel de sociedad. Por ejemplo, El Salvador fue un país agrícola, pero siempre importaba, desde el siglo XIX importaba alimentos y sigue importando alimentos, ¿verdad? Entonces, como quien dice, bueno, mire, debemos de crear toda una infraestructura para tener nuestra producción agropecuaria. Entonces, y también otro de los cambios que se vienen a dar desde el punto de vista sociológico y de las relaciones interpersonales es, por ejemplo, una población preocupada por la higiene y la contaminación. Es decir, ahora las personas tienen mucho más cuidado con la contaminación. Es decir, hemos visto y sabemos que en el mar hay una cantidad de basura, de plástico más grande que un continente, etcétera, que nuestras calles se tapan por la lluvia porque la gente tira todo en la calle. Es decir, entonces ahora se está dimensionando de una mejor manera, de forma de ser amigables con el comportamiento. Entonces, esto viene ya, lo que es alcohol, lo que es gel, ya es parte de la canasta básica de las personas. Es decir, así como antes se andaba las cremas para la piel, el maquillaje, pues ahora es parte indispensable el material químico para la desinfección. Lo mismo, una de las grandes áreas que ha sido afectadas ha sido el turismo nacional, internacional y los placeres, ¿verdad? Aquí sería bueno estudiar y contemporaneizar a don Epicuro, ¿verdad? Que a nuestro filósofo Epicuro, que habla sobre el placer, sobre el hedonismo, es decir, que se ha modificado en cierto sentido, en cierta parte de la población, el estar encerrado unos pocos meses, es decir, el darle valer a la cotidianidad, a lo mínimo, en ponerse a admirar un árbol, por ponerlo a nivel micro, pues que a mirar un árbol que está enfrente de la casa o que está en la calle o que está en la colonia, esas cosas pequeñas. Y los grandes viajes, pues, es darle satisfacción a la cotidianidad. Hay un problema en términos políticos, porque en esta situación que se está dando de, entre comillas, normalidad, es decir, se habla de dictadores, se habla de autoritarismo, se habla de populismo, etcétera. Pero hay un factor que es muy importante, que no es que no haya existido, lo que pasa es que ahora está sobre la mesa, que es el biopoder, es la biopolítica. Es desde el punto biológico es que se van a justificar una serie de políticas públicas y ordenanzas, planes, programas de gobierno que se van a hacer, que tienen que pasar por el visto bueno del Ministerio de Salud. Es decir, y ahí solo para ilustrar, que parece irrelevante, ¿no? Lo que es transporte, turismo, etcétera, cualquier rama, Ministerio de Trabajo, etcétera, producción, etcétera, tiene que pasar por ese biopoder. Entonces quiere decir que esa viene a ser la justificación
de las medidas. Que cómo la podamos interpretar nosotros, ya esa es otra situación. Que cómo los gobiernos la pueden aplicar y cuáles son los objetivos que persigue, esa es otra situación. Entonces, esta nueva normalidad que se está dando realmente no está creando una nueva sociedad, no está creando un nuevo sistema político, no está creando un modelo económico, porque los cambios que se están dando precisamente en esas macroestructuras. Bueno, y aquí me quedo porque ya tengo el tiempo completo. Ajá. La revolución andando, entonces. Pineda. No, es que esa es la cuestión. Es que lo que pasa es que eso puede llevar a equívocos, porque algunas personas plantean que ahorita estamos en el momento, bueno, para ponerlo en términos de Marx, ¿verdad? Yo no quería mencionar a Marx, pero Marx tiene el mérito de haber escrito El Capital precisamente en el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Entonces, y eso es que, entonces, la cuestión no es esta, es decir, que ahora con la pandemia están las condiciones objetivas y subjetivas para crear la revolución. Yo no creo eso. Bueno, adelante, Pineda. Bueno, hay muchas cosas que podemos debatir. Ciertamente, esta coyuntura de la pandemia nos está proporcionando nuevos sujetos de estudio, nuevos objetos de estudio, o nos está obligando a tener una perspectiva más crítica de los viejos objetos de estudio que como sociólogos y sociólogas tenemos, ¿no? En todo caso, lo que hay que rescatar dentro de esta pandemia es que hay nuevas referencias analíticas, nuevas referencias epistemológicas. Como decía, la nueva normalidad, así entre comillas, es una de ellas. Pero también lo es las nuevas formas de exclusión, o más bien la justificación de la nueva exclusión social que se está dando. Ahora, como sociólogo, yo creo de que este es el momento de estar pensando en cuáles son nuestros retos. Digo, de cara a lo que posteriormente vendrá, ¿no? Ciertamente las pandemias se manejan, y todos los países la han manejado con ciertos criterios, unos han sido más exitosos que otros, y también esa forma de manejar la pandemia, al menos en el caso de El Salvador, lo que ha puesto en evidencia es, si lo vemos desde la perspectiva de las posiciones enfrentadas, que estamos frente a privilegiar la vida o privilegiar la economía, ¿no? De alguna forma hay que resolver esa cuestión. En todo caso, lo que sí debemos tener claro es que uno de los retos de la sociología es construir lo que se podría denominar como la sociología de las pandemias. Nuevas pandemias van a venir y hay que estar preparados. Un proceso educativo o un proceso de información a la población para enfrentar una pandemia ya estando dentro de ella definitivamente no resuelve mucho. Eso es algo a construir. O sea, estamos hablando de la construcción de una sociología de las pandemias que se convierta en un referente obligado cuando se vayan a tomar medidas para próximas pandemias o para próximos eventos de esta naturaleza. Y decimos que se necesita una sociología de las pandemias porque si nosotros lo vemos desde la epistemología de lo cotidiano, nos vamos a dar cuenta que en esta y en las anteriores pandemias, el paciente cero siempre ha sido la pobreza. El paciente cero del coronavirus es la pobreza. Ese es el paciente cero. Y significa entonces que si se reconoce cuál es el paciente cero, se empiezan a reconocer también cuáles son las medidas que se pueden tomar para capear de alguna forma las problemáticas. Entonces,
el reconocer que que las pandemias tienen un paciente cero, el reconocer que no solo los sociólogos y sociólogas, sino que las ciencias sociales en general deben formar parte de los equipos que toman decisiones, eso es un reto que nosotros debemos asumir y que nosotros debemos construir, debemos saber construir un nuevo referente conceptual que obligue a que se tome en cuenta nuestra posición. Sin embargo, lo que hemos visto, no solo en El Salvador, sino que en toda América Latina, lo que hemos visto es que frente a un tipo de medidas que, como digo, tienen como retórica la exclusión social, lo que hemos visto es que la sociología en muchos casos se ha quedado acompañada, se ha quedado, perdón, callada. Y es más, hemos visto sociólogos justificando de alguna forma esos nuevos mecanismos de exclusión social. Tal pareciera ser que el compromiso social no lo tenemos del todo claro o no lo tenemos del todo vigente todos los que formamos parte de esta comunidad de sociólogos. En todo caso, como digo, si existe lo que podríamos denominar como una epistemología del virus, debe existir también una sociología de las pandemias, es decir, una sociología que estudie este tipo de problemáticas como algo que no es estrictamente biomédico, sino que generan pandemias como esta, generan crisis sociales totales. Eso es lo que tenemos, crisis sociales totales, que tienen que ver con aspectos políticos, sociales, culturales, ideológicos, sanitarios, obviamente, pero creo que es momento de hablar de los retos, ¿no? En el caso de El Salvador, al menos las medidas que se han tomado han paliado de alguna forma la cuestión del nivel de contagio. Era casi que una profecía anunciada el que cuando saliera una vacuna iban a salir todas, y era una profecía anunciada también que esas vacunas también iban a ser apropiadas por los países que tienen mayor capacidad para comprar. Sin embargo, la única forma de inmunidad que conocemos por el momento es la del confinamiento social, lo de las cuarentenas. Ahora, nosotros como sociólogos, y sobre todo como sociólogos que formamos parte de la generación de los años 70 y 80, sabemos que ningún tipo de medidas tales como la cuarentena funcionan si no hay un elemento coercitivo. Ahora, ese elemento coercitivo, si no existe, cualquier medida que se tome no genera los resultados que se esperan, ¿no? Ahora, el problema es cuando se empieza a manejar esas cuestiones, pero ya con intereses político-electorales. Es decir, en lugar de enfrentar una situación como esta, haciendo a un lado las cuestiones secundarias, lo que hemos visto es otra cosa. Sin embargo, como digo, si no existe el elemento coercitivo, difícilmente funcionan medidas tales como una cuarentena. Y acá voy a poner solo un ejemplo, ¿no? Solo un ejemplo para que vean cómo se puede trastocar o manosear acciones de ese tipo, ¿no? Si a nosotros nos ponen una multa porque no usamos el cinturón de seguridad cuando manejamos, ¿sí? Porque ese cinturón garantiza de alguna forma que si tenemos algún percance, tengamos más probabilidades de vida. Si no existiera una multa, de seguro muchas menos personas usarían el cinturón de seguridad. Sin embargo, nadie mira como una cuestión fuera de lo normal el que se multe el no usar el cinturón de seguridad. Entonces, como digo, debemos saber, nosotros conocemos muy bien lo que es o cómo se maneja la cuestión coercitiva cuando se está frente a medidas de este tipo. Y obviamente otra cosa son los excesos que se puedan tomar, ¿no? En todo caso, creo que es el momento de hablar sobre los retos que como comunidad sociológica podemos asumir. Me voy a quedar hasta acá porque lo interesante va a ser escuchar a los compañeros y compañeras. Bueno, en honor a los tiempos, vamos a abrir la participación
Yo me quedo hasta el final para efectos del cierre y cualquier cosa ahí la pueda plantearla. Bueno, abrimos el foro. Quienes desean comentar, expresar, participar, este es el momento. Ajá. Efraín Barraza dice que está ansioso de hablar. No lo veo. Ah, sí, sí, ahí está. Habla, pero con el micrófono apagado, Sí. Efraín. Bueno. ¿Alguien que desee comentar o decir algo? Si no, vamos a ir pasar al cierre. Hola, hola, ¿se me escucha? Ajá, Sí, te Ernesto. escuchamos. Yo te hacía los saludos y un gustazo de ver algunos que acá conocidos que tengo rato de no ver. Ya, bueno, tres cositas voy a plantear, tres ideas voy a plantear. Primero, y lo primero es darle gracias a René por la invitación. Tenía días de no participar en el evento de socio, quizás me había hecho como dice Guido Béjar, un repliegue ya, de lo que es la sociología, y vamos a ver si recuerdo un poquito de la sociología. Tres ideas voy a plantear. Lo primero, una cuestión histórica. Ya, la cuestión de la epistemología que habla René, que es muy importante. Y la otra idea, lo que habla Oscar, ya, sobre esta nueva realidad y principalmente sobre la política. Históricamente, las enfermedades pandémicas nos ha tocado y ha trastocado las sociedades, ha trastocado los tejidos sociales, ha trastocado todo. Un poquito de recuento. Ahí por 1531, 1532, creo yo, ya existió una pandemia a nivel de Europa, un cólico algo por el estilo, y vino a destruir todo lo que son las relaciones en ese momento. A la venida de los españoles, que el medio de transporte era el barco, ojo, porque ya viene otro medio de transporte llamado buses por aquí, ¿sí? Se vienen también enfermedades, la viruela, el sarampión, ya la peste bubónica, también venían ahí con nosotros. Y de una u otra manera se van creando nuevos escenarios. Y más de uno de nosotros, los que ya tenemos una edad, ya va donde la tercera edad, también tenemos efectos o secuelas de eso. Se recuerdan las famosas vacunas que nos llamaban allá en la escuela, nos hacían filas y a nadie le preguntaba, ¿sí? Entonces hemos venido conviviendo con esas pandemias. Y de una u otra manera, pues, a partir de ahí tenemos una nueva enfermedad, el COVID, que ningún gobierno estaba preparado para eso, como nos ha dicho la lectura, ningún gobierno. Y por tanto, ningún sistema, ningún modelo económico también estaba preparado para ello. Lo tenemos y nos ha afectado bastante. Y nos ha afectado las relaciones sociales. ¿Ya? Y a esas relaciones sociales, ¿no?, que se van a crear. A nivel epistemológico, no sé, pero ahí corríjanme o ayúdenme a comprenderla, pero todo el mundo habla de una nueva normalidad. Cuando René dice si no es nueva, ¿por qué no llamarle una nueva realidad mejor? ¿Sí? Una nueva realidad. Una nueva realidad, no normalidad, porque eso no es más que un efecto de la vieja normalidad. ¿Sí? Yo creería que llamémosle nueva realidad. En esa nueva realidad ya entran una serie de relaciones que la estamos viendo, relaciones virtuales, retomo la idea de Oscar, unas relaciones virtuales, que eso sí es una nueva realidad, no es normal.
Entonces, y entran un sinfín de compañías que comienzan a crear tejidos sociales como tal. Y en esa nueva realidad venimos con efectos de la vieja normalidad. ¿Ya? Y ahí están los datos. Alguien los decía ahí, las denuncias públicas que hay, de exclusión, la marginación, el maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de esas nuevas relaciones. Son relaciones virtuales que se van creando. En esas relaciones... Por favor, Ernesto. Vamos cerrando. Sí, ya. En esas relaciones virtuales, disculpa, en esas relaciones sociales virtuales, ya que Ofer muy bien las detallado, aporta algo, René, muy interesante, que habla de construir una sociología de las pandemias. Ya, René, ¿qué no me poco y se habla mejor de una sociología de la comprensión de las pandemias? Retomando a más Vera, ya con su acción social, porque va a ser otra nueva acción o relación en cuanto a eso. Pues, me quedo acá por cuestión de tiempo y algún otro día quizás podamos platicar sobre esas tres ideas que yo les quería mostrar: la cuestión histórica, la cuestión epistemológica y esas relaciones virtuales que hay. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Oímos a nuestra compañera Irma. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes. Y creo que hay una serie de desafíos realmente para la sociología. Es construir esta epistemología, ¿cierto? Pero esa epistemología tiene que ser recogida a través de la investigación, que se haga y se realice por cada uno de los que quisiésemos hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Puntos de partida para construir esa nueva sociología, y desde las pandemias justamente hay que ir rebuscando qué es lo que cambia, qué es lo que transforma y qué es lo que se queda. Y ya Ernesto ha mencionado algo, es lo histórico se tiene que tomar en consideración fundamentalmente para construir si esas pandemias tienen el mismo comportamiento en términos políticos como los que se han mencionado acá. Es cierto que se requiere la coerción, pero ¿será que siempre la coerción queda implantada de tal manera o se logra transformar? ¿Verdad? ¿Cuáles son los ejercicios políticos que en ese momento se dan? Al igual que en lo educativo. Yo sí, hemos estado un poco reflexionando sobre esto, no solamente con términos sociológicos, los sociólogos, sino algún grupo de académicos de la universidad, particularmente la facultad a la que pertenezco. Y es sobre esto, ¿cuál es el papel que ha jugado la universidad en términos de la formación de la conciencia social y de la cosmovisión que se tiene que tener para un tipo de sociedad que se quiere? Ha sido nulo. Y ha sido nulo porque lo vemos cómo está esa forma de actuar y de explicarse de muchos de nuestros alumnos acerca de lo que significa la pandemia y un virus, ¿verdad? Conocimientos básicos sobre lo que es la salud y sobre lo que es el cuidado del cuerpo no lo hay. Y hay una sociología del cuidado del cuerpo relacionado a, pero hoy parece que tiene que ser relacionado más en términos de la salud. O sea, aquí nos preguntamos entonces cuál es el papel de la formación que ha estado dando la universidad para generar esos procesos de transformación y también de cosmovisión que pueda tener acerca de eso. Porque ahorita todo parece ser de que fuera solamente en términos sociales el problema. Términos de sociales del problema, el comportamiento de la gente que dice que son burros para salir, que salen porque son burros, no, es que no comprenden todavía lo que significa eso, lo que significa una epidemia, lo que significa un virus, lo que significa el cuidarse la salud. Y muchos no lo saben porque tampoco lo pueden comprender y actuar sobre ello, porque sus condiciones educativas no han sido
ni las mínimas. Y las mínimas que se han dado en el término de educativo han sido lo mínimo, lo básico, pero no es lo esencial. Entonces, uno cuando se pregunta, estudiantes de la universidad con tercero o quinto año y todavía no entienden lo que significa un virus, es que esa relación de la sociedad con la naturaleza tampoco se les ha dado a conocer y a construirle ese pensamiento a los estudiantes. Entonces, sí, es un proceso que estamos viviendo ahorita de cambios y de transformaciones de pautas. Otras permanecen, pero otras se están transformando. El hecho mismo de la familia es la sociedad más micro de la que vale ha estado en una demanda y en unas dimensiones de todo tipo. Ahí se puede entender todas las dimensiones en estudiar la familia ahora, cómo la está pasando. Hay una sociología micro que habría que retomar ahí, como lo macro, ¿verdad? Ya lo geopolítico, lo hegemónico, todo eso también hay que estudiarlo. Pero bien, yo creo que el llamado de atención para los sociólogas y sociólogos es bastante grande, es fundamental la investigación. Para hacer la epistemología no está hecha, hay que hacerla, hay que construirla, leer eso cotidiano. Es un desafío para todos y todas. Y creo que los puntos están, los debates deben de abrirse. Y debe de ser como estos espacios, creo que nos dan si nos comprometemos a realizarlos. Creo que es también impulsar a esos jóvenes y jóvenes que están allí también deseosos, del cual también tenemos que cuestionarnos qué tanto hemos potenciado nosotros el proceso de investigación para poder hacer política pública. No se puede hacer política pública partiendo de lo que yo veo cotidianamente. Hay que hacer investigación y sobre todo hacer trabajo de campo para poder aportar. Entonces eso me quedo yo por ahí y yo creo que es un llamado de atención para todos y todas, ¿verdad? Acerca de cómo nos vamos a comenzar a relacionar con otros también del área de las ciencias sociales y también de las ciencias naturales, porque esta pandemia nos ha cuestionado ese punto, ¿verdad? Cada quien atomizado en su estudio y muy poco se ha saltado a lo, digamos, multidisciplinar y transdisciplinar. Me quedo por ahí, gracias. Bueno, muchas gracias, Irma. Aprovechando que tiene a la par el maestro Castro, el comentario que es de rigor. Bueno, ya que me dan la oportunidad, buenos días a todos, todas. Y es un gusto con ustedes trabajar, platicar, ponernos en autos de qué estamos haciendo como sociólogos, sociólogas. Y pienso que la realidad está exigiendo ya, demandando algunas formas que tenemos que crear, inventar, construir, armar. Creo que hay, digamos, se han presentado con la pandemia un fenómeno más de los que hemos estado viviendo años atrás, ¿verdad? Y cuando digo un fenómeno más, yo trato de entenderlo como un fenómeno más integrador, pero a la vez desintegrador. Me salta ahí una inquietud, porque yo digo, son paradojas. Es cierto, ustedes han planteado con mucho conocimiento las formas de la vida, ¿verdad? Pero la vida siempre tiene paradojas, la sociedad tiene paradojas. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a una cultura de paradojas y esa relación que vamos desarrollando nos va formando. Bueno, quien se forma ya a nivel académico, pues tendrá mejores capacidades y posibilidades de hacer mejores análisis. Aunque puede ser en algunos casos también muy dudosos porque pueden ser demasiado empíricos también. Yo pienso que la sociología no solo debe quedarse en lo empírico, porque si la realidad es tan compleja y como digo de paradojas,
también va generando tendencias. La tendencia en la primera forma de tendencia es qué pensamos, cómo pensamos, para qué pensamos. Y eso nos da la pauta para decir, bueno, sí, si nosotros no cambiamos nuestras formas de pensamiento, o al menos las enriquecemos o las transformamos, entonces la docencia prácticamente tiene como desafío eso, formar pensamiento que vaya acompañado de nuevas formas de razonamiento. ¿Ah? El pensamiento es cómo razonamos, las ideas que tenemos. Y no quisiera solo quedarme en lo puramente análisis empírico, porque ¿qué teorías podríamos construir con ese análisis empírico? Yo creo que aquí vienen ya, digamos, los desafíos más fuertes. Porque uno escucha, digamos, en la televisión, las opiniones, los comentarios, pero la mayoría de noticieros son puros comentarios y a veces quejas, a veces señalamientos, pero de ahí no se pasa. La ciencia no puede quedarse solo con esa forma de empirismo. Entonces no es ciencia, digámoslo, ¿verdad? Es pura empiria. Tenemos, creo yo, las herramientas, tenemos que revisarlas, actualizarlas, obviamente, a manera de que la formación de las nuevas generaciones requieran no solo de la sociología, yo me amplío y digo que tiene que ser, desde luego, las disciplinas de las ciencias sociales, ¿verdad? La sociología como un componente que nosotros al menos creemos conocer, la política, la historia, la educación, la filosofía, la antropología, la psicología, bueno, la gama de disciplinas de las ciencias sociales. Yo creo que si vamos articulando entre esa empiria que nosotros, obviamente que es la que vivimos, ¿verdad? Entonces podemos ir articulando perspectivas de las ciencias sociales. A mí se me ocurre, por ejemplo, trascender la perspectiva disciplinaria a una multidisciplinaria y trabajar de alguna forma las posibilidades de hacer una transdisciplinariedad con las ciencias naturales, porque el COVID realmente es un fenómeno transdisciplinario. Viene aquí como querer hacer como detectar los puntos que pudieran ser los que nos dan a nosotros la pauta para hacer esa articulación transdisciplinaria. Es cierto, la pandemia llegó, nadie estaba preparado en cierta forma, ¿verdad? Pero sí está poniendo en el escenario de la sociedad, en el escenario de cada familia, en el escenario de cada academia, de cada escuela, está poniendo, miren, aquí estoy, digan por qué estoy yo así, por qué yo vengo a matar gente, por qué yo vengo a descomponer la sociedad, por qué vengo a imponer nuevas reglas y ahí las nuevas normalidades que se dice que en realidad pues habrá que discutir todos esos puntos, ¿verdad? Entonces yo pienso que las tendencias son las que nos pueden ir dando pauta a manera de tratar de entender, pero de una forma más visionaria, qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones con este fenómeno de la pandemia. ¿Qué escritos les vamos a dejar? Porque para buscar datos de lo empírico, eso basta revisar los diarios, pero los diarios prácticamente no hacen teoría, hacen noticias y todo eso, ¿verdad? Claro, ese es su papel de la profesión, pero el desafío de la investigación es dejarle a las nuevas generaciones las experiencias que se vivieron en una relación tan compleja como esta que estamos viviendo. Aquí me salta de nuevo otro componente, ¿verdad? Bueno, hay muchas críticas a las teorías del funcionalismo, del marxismo, de la filosofía, etcétera, etcétera. Pero uno se pregunta, ¿qué de eso todavía tiene el peso? O a lo mejor, o mucho peso, o menos peso. Eso ya es un desafío uno. Por ejemplo, uno dice,
Bueno, si la mercancía va a seguir viviendo, pues, y quien habla mejor de la mercancía es Marx. Entonces, si eso es así, esa célula de la sociedad, la célula económica, que es la mercancía, mientras sea capitalista, va a tener todos los males en la vida de la naturaleza, en la vida humana, en la vida de la sociedad. Yo no pongo ese reto. La verdad, si uno entiende qué es la mercancía en la perspectiva de Marx, este núcleo, esa relación del valor, del plusvalor, de la acumulación, etcétera, etcétera, esto nos está diciendo, mire, no solo que queden con que la mercancía va a ser más cara o que ya la gente no se va a poder obtenerla. Yo creo que ahí nos quedamos muy cortos. El punto está en desarrollar la relación de la mercancía en el contexto de la naturaleza, porque muchas mercancías de ahí las extraen. Los celulares, los iPhone, las tablets, ¿de dónde sale parte de ese componente estructural que es mercancía celular? Pues vienen a explotar la naturaleza. ¿Quién la consume? El ser humano, miembro de la naturaleza. ¿Qué es el mercado? Ese lo construyen los seres humanos para desarrollar la mercancía en su componente de valor y plusvalor. El valor se realiza, el valor de una mercancía se realiza en el mercado. Entonces, yo dejo ese interrogante, pues, a manera de desafío, ¿verdad? Hagamos realmente ese esfuerzo. Busquemos un nuevo pensamiento en las nuevas generaciones. Yo ahí diría que el desafío va a ser de la academia en el campo de la educación. Si seguimos con la misma educación, repetir, no, ya, eso realmente la pandemia viene a decirles, no sigan repitiendo, hagan algo más cualitativo, aumenten las disciplinas, hagan un enfoque multidisciplinario, transdisciplinario. Eso va a dar riqueza a las nuevas generaciones si les dejamos algo teórico, nuevos paradigmas, ¿vean? Entonces nuevas teorías. Yo creo que esas son las inquietudes que deben trascender solamente, trascender de lo puramente empírico, porque eso lo ve uno en la televisión a cada rato, las mismas noticias, y repetir lo mismo. No, saquémosle la esencia. Estos fenómenos traen esencia. ¿Cuáles? Yo solo pongo como ejemplo, pues, la mercancía. Analicemos la mercancía y todas sus interrelaciones humanas, naturales, tecnológicas, religiosas, políticas. Ya vamos a descubrir más cosas. Me quedo ahí porque son inquietudes que yo las dejo planteadas nada más. Y gracias por su oportunidad que me han dado de decir algo. Bueno, muchas gracias a usted, maestro. Interesante el planteamiento, ¿verdad? En el mismo orden de ideas, Irma Elena Cartagena señala que tiene dificultades con su micrófono, pero plantea, vea, que el Ministerio de Educación también tiene grandes retos y responsabilidad de aportar para la formación de los estudiantes ante futuras realidades que podrían experimentarse. Ese es el comentario que nos deja Irma Elena. Bueno, yo, más que satisfecho, pues, ¿verdad?, de la realización de esta actividad. Sin duda alguna, cada vez que un grupo de personas como nosotros nos metemos a discutir puntos de la vida, puntos de la realidad, surgen una serie de aristas que dan pie para invitarnos a continuar trabajando los temas. Y no hay duda que aquí han quedado varios temas pendientes que ojalá podamos desarrollarlos en el futuro cercano. Esta iniciativa, como decía al inicio, que surge conversaciones con el doctor Peñate y luego con Pineda, yo esperaría que tenga continuidad a finales de agosto con la temática relacionada con la antropología.
Y para ello, públicamente pedirle a Palma, ¿verdad? Y a Susana, que tienen especialidad en el tema, de que puedan preparar una conferencia virtual, podemos pues a hacerla, ¿verdad? Ojalá que podamos estar todos. Y en septiembre, le comentaba a la doctora que íbamos a hablar sobre feminismo y familia. Yo, dada la naturaleza de la maestría que estudié, Derecho de Familia, estoy muy preocupado por los efectos negativos que no solo la familia salvadoreña tendrá, sin duda alguna, todas las familias del mundo, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero me interesa estudiar la familia salvadoreña y creo que vale la pena hacer una conferencia alrededor del tema específica. Comento esto para señalar entonces que el foro está abierto para que puedan hacer llegar temas que consideren ustedes necesarios que discutamos. Por ejemplo, todo el problema epistemológico teórico que ha planteado Pineda, como el maestro Castro y la maestra Irma Escoto, deben de ser retomados. Y ojalá podamos tener una conferencia a más tardar en octubre sobre el tema. Digo en octubre porque requiere mucho más taller, mucho más pensamiento. No digo que los otros temas no lo requieran, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Por favor, no quiero herir susceptibilidades, pero va a plantear todo un posicionamiento teórico o epistemológico alrededor de los cambios sociológicos en el contexto del COVID. Intuyo, y por mi experiencia, que requiere mucho más tiempo. Con esas palabras, pues, procedería al cierre de la reunión. Yo quisiera decir en concreto, pues, que más allá de nuevas normalidades, nuevas realidades, sin duda alguna estamos frente a un cambio de era, de transformaciones impredecibles en los diversos órdenes del quehacer humano. Cuando este proceso concluya, solo entonces sabremos a qué nuevo horizonte se dirige la humanidad. Independientemente de que lo llamemos capitalismo digital, sociedad del conocimiento, etcétera, vamos hacia un nuevo orden que de alguna manera se ha venido planteando, ¿ya? Y vamos hacia un nuevo orden por una razón simple si lo vemos desde la perspectiva histórica, ¿verdad? Es que el capitalismo, tal como lo hemos conocido como sistema económico, social y de producción, se encuentra en su fase más alta de agotamiento, en mi opinión. Se encuentra en su fase más alta de agotamiento. Un nuevo sujeto hegemónico está a las puertas, ¿verdad? Hablamos de China, ¿ya? Como nuevo actor hegemónico del capitalismo mundial, en su versión socialista, digamos, para decirlo de una manera simple, pero que ahí está la realidad. Entonces la pandemia lo único que hace es exacerbar las condiciones adversas que ya la humanidad entera viene arrastrando por décadas. La pandemia lo único que hace es desnudar todo el paquete neoliberal impuesto a las sociedades tercermundistas como las nuestras, que se despojaron de inversiones públicas en seguridad, en salud pública, que vendimos nuestras empresas y hoy no tenemos cómo poder enfrentar gastos extraordinarios más que recurriendo a la deuda externa, ¿verdad?
En esa lógica, para mí, El Salvador y todos los que vivimos en este país debemos estar preocupados por el alto nivel de endeudamiento, con o sin razón. No vamos a discutir el punto aquí, ni voy a entrar a eso. Pero debemos preocuparnos porque se supone que es una deuda que vamos a pagar en los próximos 30 años. Entonces, con esas reflexiones, compañeras y compañeros, reitero en nombre de René Pineda, Óscar Martínez, nuestros agradecimientos y 60 segundos a cada uno de los ponentes para despedirse. Bueno, me gustó muchísimo esta presentación, fundamentalmente por la participación de los compañeros. Vinieron a enriquecer la conversación que teníamos y la hace más amplia. Así que me pareció, y realmente lo que planteaba Pablito Castro, realmente es un gran reto. Es un gran reto, sí, así es un esfuerzo, pero, y esto me lleva a mí a pensar, sin ánimo de profundizar, nada más lo voy a dejar planteado así, es decir, la situación penosa, por no usar otra palabra, de las universidades. De las universidades, es decir, da pena el sistema educativo nacional, ¿verdad? Ante la pandemia y ante diferentes problemas de la realidad nacional. Muchísimas gracias, les agradezco a todos y hasta pronto. Pineda. Bueno, solo agregar que ha sido una experiencia muy, muy importante la que hemos tenido ahora. Intercambiar ideas en el contexto de una realidad inédita como esta y sobre todo el tratar de concluir que esta coyuntura en realidad lo que nos está planteando son retos que debemos asumir. Creo que debemos reivindicar el papel y protagonismo de la sociología en particular para que podamos asumir una mejor posición más adelante. Concuerdo totalmente y agradezco el aporte de Ernesto García en términos de que más que sociología de las pandemias deberíamos pensar en una sociología para la comprensión de las pandemias o para la prevención de las pandemias. Entonces un saludo a todos, muchas gracias y espero que se repita una actividad de esta, aunque no es igual empezar a la par y viendo las palabras cómo son acompañadas por los gestos y sentimientos de cada uno de nosotros, pero ni modo, así nos toca por el momento. Bueno, muchas gracias, feliz día a todos y todas.